Buenas noches. Buenas noches. Bueno, para mí es un privilegio estar aquí. Gracias por la invitación. La última vez estuvimos ahí en el campamento, así que fue un tiempo hermoso y gracias por invitarnos. Y estábamos orando por estos días a la luz de la palabra y sé que va a ser un buen tiempo ahí de lo que Dios me ha dado y el tema que ha puesto en el corazón de ustedes para compartir. Bueno, vamos a estudiar hoy acerca de la familia, ¿Y qué tema verdad? La familia, la luz de la palabra y todo lo que la Escritura enseña acerca de la familia y de conflictos. Y vamos a estudiar esta noche acerca de los conflictos ahí en la familia. Y claro, pasa el tiempo y cuando vamos avanzando, los hijos creciendo, y ahí comienza una serie de conflictos y cuestiones que vamos a ver ahora a la luz de la palabra. Y yo este tema que voy a tocar, entiendo que va a ser un tema especial, pero también Dios ahí confrontando nuestra vida. Así que vamos a orar ahora, voy a pedir ahí que puedas cerrar tus ojos, puedas ahí solemnizar tu corazón para poder oír lo que Dios quiere enseñarnos y que realmente hoy puedas salir de aquí desafiado, desafiada, porque este tema es para todos, Así que puedas ahí orar y pedir a Dios que te hable. Dios, te agradecemos porque estamos juntos. Qué bueno es tener esta libertad para poder estudiar tu palabra. Ahora queremos tener un corazón dispuesto para oírte, para que nos confrontes con tu palabra y que hoy también pueda haber decisiones importantes para nuestra vida. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí en la pantalla vamos a empezar. Ahora, yo coloqué este tema, hay una foto ahí, como parecería típica, ¿no? Todos aquí con la palabra de Dios y ahí alabando, adorando, estudiando la palabra. Pero mira, yo quiero tocar en esta noche, este tema tan importante, y comienzo con una premisa que hace 20 años con mi familia, o por lo menos hijos, con mi esposa, establecimos ya estando en el ministerio a tiempo completo. Nuestra premisa fue esta: el ministerio puede esperar, la familia no. Claro, cuando nosotros establecimos esta premisa, fue tomada a la luz de la palabra de Dios. El ministerio puede esperar, la familia no. Cuando comencé a avanzar en la vida, en el ministerio, me encontré en diferentes iglesias, conferencias, consiervos, hijos de consiervos también, que no querían saber nada ahí con Dios, con su iglesia y con sus padres. Porque de repente comenzaron a crecer y yo recuerdo hablar con un joven, un consiervo, cerca de mi edad, decirme: ¿sabes lo que fue para mí crecer en un hogar que la iglesia reemplazó a mi vida? ¿Sabes lo que fue para mí que mi padre, anciano de la iglesia, siempre tenía tiempo para todos, menos para mi mamá y para mí? Así que este joven creció con una gran amargura en su vida, un gran resentimiento. Y él decía ahí: viste, en mi casa mis padres mostraban lo que ellos eran, pero en la iglesia, bueno, es otra cosa. Así que cuando uno toma este concepto, y de aquí vamos a estructurar todo nuestro estudio en esta noche, hay un pasaje, quiero comenzar con este texto, ya vamos a ir a otros textos ahí, pero es un texto conocido que merece la pena estudiarlo. Mirá, Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras. Ahora notá lo que dice Salomón ahí: las zorras pequeñas que echan a perder las viñas.
porque nuestras viñas están en cierne. Así que déjame ahora explicar por un momento qué significa esto. Ahora, cuando se cita esta palabra, nota conmigo ahí, por favor, presta atención ahí porque Dios quiere hacer algo en tu vida, no tengo dudas. Salomón dice aquí, cazarnos las zorras pequeñas. Bueno, la verdad es que deberíamos llevar nuestro pensamiento a ese tiempo, a un aspecto agrícola donde había viñas que eran sembradas y de repente ahí estaban, sembrando y aparece ese pequeño animal. Ahora, ¿cuál es el concepto aquí? Son esas cosas, ese pequeño animal que pasa desapercibido, o mejor dicho, no es que esta zorra no se veía, claro, se veía, pero quien estaba ahí con la viña la miraba y decía, bueno, es pequeña, no va a pasar nada, bueno, es indefensa, no va a pasar nada. Y entonces Salomón dice, pará, porque este pensamiento, ¿qué hace? Va a destruir las viñas. Ahora, ¿no te pasa que en nuestra vida familiar, en nuestra vida con nuestros hijos, constantemente decimos, bueno, esta actitud, es insignificante, pasémosla por alto, no va a pasar nada grave? Y así comienza nuestra vida. Y comienza nuestra familia a construirse bajo esto. Ahora fíjate, porque claro, la palabra que usa Salomón es la misma palabra que en el griego se traduce micros. La palabra micros es pequeño, por eso microscopio, ¿verdad? Que ve algo pequeño. Bueno, de aquí provino el concepto y tiene que ver con algo insignificante, sin importancia. Así que lo que Salomón está diciendo aquí, miren, presten atención a esas cosas que a tu mirada son insignificantes, que a tu mirada son sin importancia. Ocurre un gran peligro de que si nuestra vida ahí no tiene un grado de espiritualidad, todo va a ser minimizado. Y entonces de repente vemos las cosas como sin importancia ahí. Ahora, lo que llama la atención también es el uso variado de esta palabra, la palabra pequeñas. Porque, por ejemplo, si tú vas a recorrer ahí el Antiguo Testamento, esa expresión dice, se echan a perder. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, literalmente, echar a perder se traduce dañar. Dice, las viñas que se dañan. Ahora, Isaías 13:5 lo traduce destruir, por ejemplo. Por ejemplo, Miqueas 2:10, esta misma palabra que aquí es echar a perder, en Miqueas 2:10 se traduce contaminar. Así que nota el uso de la palabra aquí. Es variado y es profundo. Dice, mira, presta atención a aquellas cosas que para ti no tienen importancia, que son prácticamente insignificantes. No tuviste ahí la madurez para ahí confrontarlas, para trabajar en esas cosas pequeñas. Y entonces, ¿qué hacen? Dañan la viña. Entonces, ¿qué hacen? Destruyen la viña. Entonces, ¿qué hacen? Contaminan la viña. Ahora, muchas familias cristianas, muchos luchamos con estas cosas. Esas cosas que están ahí, que han dañado la familia y que nunca se han hablado, que nunca se han confesado, que nunca se han trabajado, que nunca se han pastoreado. Esas cosas que han destruido, han contaminado. Ahora, fíjate aquí esta imagen, ¿no? Quizá no es tu caso, quizá en tu familia hay victorias sobre esto y quizás es una familia diferente, pero esta imagen nos representa un poco allí lo que puede ocurrir hoy. Una familia, al parecer, a simple vista, buena, viene a la iglesia, está ahí con su Biblia, está cantando, alabando ahí, pero están así.
Viste, una familia desordenada, corazones heridos, cosas que quedaron del pasado, que no se supieron hablar. Ahora yo quiero leerte algo y presta atención ahí, porque esa foto nos puede representar hoy. Mira, comenzaron seguramente de esa familia diciendo te amo. Y respondiendo, yo también te amo, pero por costumbre. Ya no hay mirada, ya no hay emoción, ya no hay intención. Se dejaron de preguntar cómo están, dejaron de sorprenderse, escucharse, de elegirse. Y poco a poco, esos pequeños descuidos hicieron que todo se fuese apagando sin darse cuenta. El amor no se apaga de un día para otro, se apaga en los pequeños descuidos, en esas conversaciones que ya no existen, en ese cariño que se dejó de demostrar, en dejar de ser intencionales. Mira, se apagó cuando dejamos de ser espirituales y nos volvimos religiosos. ¿Te das cuenta que todos podemos luchar con esto en nuestra familia? El año pasado, bueno, ahora vuelvo de nuevo al aniversario de la iglesia en Monterrico, en Jujuy. Y el año pasado yo estaba ahí enseñando la palabra en el mes de octubre. Un gran tiempo a la luz de la palabra. Y de repente yo veía ahí en una de las filas, había una familia completa sentada en el mismo banco. Pero algo que yo noté de esa familia fue que solamente venían los hijos a saludarme. Yo me sentaba ahí adelante, yo estaba ahí orando, ahí pidiendo al Señor que me usara, con los nervios que eso implica, pero claro, venían los hijos, estaban ahí atrás mío. Y uno de los hijos mayores, 16 años, la segunda reunión me dijo en el oído, hermano, yo le pido por favor que usted hable con mis padres. No le diga, por favor, que yo le digo esto. Por favor, le pido. Claro, yo me di vuelta para saludarle, yo noté una incomodidad que su hijo venía a hablar conmigo. Así que, claro, pasó ese día, llegamos a la noche, los vi que llegaron temprano y de repente viene ese matrimonio ahí, se acerca a mí, estábamos un rato antes. Y ellos me dicen, discúlpeme hermano, perdonen nuestra intromisión. Yo creí que venían a hablar y poder pedir ayuda. Dice, disculpe, estamos intrigados, todo el día estuvimos intrigados. ¿Qué le dijo a nuestro hijo? Claro, ahí entendí que ellos estaban más preocupados en cuidar su imagen que su corazón. Y cuando comenzamos a hablar, la madre se enojó, pero ya lo voy a agarrar. ¿Qué tiene que andar hablando? Era un matrimonio que era parte activa del liderazgo de la iglesia, pero la vida de la casa destruida. ¿Sabes qué me mostró eso? Que el ministerio maquilló a la familia. El ministerio maquilló a la familia. Ya no había ahí la intención de Dios. ¿Te das cuenta cómo eso insignificante va afectando la vida? Ahora mira esa imagen ahí, porque tenemos que hablar de los conflictos, ¿no? Y claro, primero tienes que entender qué es un conflicto. Vamos a ver, fíjate ahí, ¿no? Los dos hermanos ahí de saco y corbata, pero con los guantes puestos, ¿no? Esto a veces parece un cuadro de nuestra casa, ¿no? Ahí con los guantes a la defensiva, porque el que tiene eso está a la defensiva. Ahora, notá, tenemos que entender de dónde proviene la palabra conflicto. Lo cierto es que el conflicto viene del latín, después se tomó el concepto en griego para explicarlo, pero la palabra conflicto en latín es confligere, que yo quiero explicártela así. Es una palabra compuesta, con significa junto o unión, eso es fácil entenderlo. Pero la palabra fligere significa chocar, significa golpear o afectar. A ver, ¿qué explica la palabra en latín del término conflicto?
Bueno, lo que la palabra explica es una actitud, es alguien que golpea o afecta la unión. Es esa palabra ahí que golpea y afecta la unión. Es alguien que constantemente está golpeando, afectando ahí esa unión. Ahora, claro, el latín se toma al griego y la palabra griega aparece, el término conflicto aparece en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos textos. Mira, la palabra griega es mache ahí, que literalmente se traduce como riña, como batalla. A ver, hay un texto interesante, 2 de Corintios 7:5, es una de las 4 veces que aparece esta palabra. De hecho, se usa 4 veces la palabra griega en el Nuevo Testamento. Mira, 2 de Corintios 7:5 dice, porque de cierto, está ahí Pablo hablando, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo en nuestro cuerpo. Y Pablo dice, sino que en todo fuimos atribulados. Ahora nota aquí, Pablo habla de una tribulación, pero nota aquí, no tiene que ver tanto con una pérdida. Pablo está diciendo que las pruebas vinieron para batalla, para riña. Ahora mira, déjamela mostrártela así, yo quiero que prestes atención aquí. Ahí está nuestra vida, ¿no? Santiago hace una apelación a esta palabra. Santiago dice en el capítulo 4, verso 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Fíjate allí, los pleitos entre vosotros. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y él usa la palabra pleitos allí. Él está diciendo, ¿ves? ¿Te das cuenta que la guerra entre nosotros como creyentes, como familia, viene a través de esta batalla, de esta riña? Ahora yo quiero que veas aquí este texto, mirá. 2 de Timoteo 2:23. Dice el apóstol, pero desecha, presta atención ahí al texto, pero desecha las cuestiones necias e insensatas que engendran contiendas. Esa palabra es la que vimos recién. Dice, desecha estas cuestiones porque engendran batallas. ¿No te ha pasado este tipo de batallas? Y no pienses por un momento en tu iglesia local. Pensá en tu casa. Ahí con tu esposa, tu esposo, tus padres, tus hijos, esa batalla ahí de palabras que lastiman, esas batallas que crean barreras. Ahora fíjate algo aquí, porque claro, ya estudiamos la palabra contiendas, pero yo en este texto quiero que veas algo importante. Pablo usa una expresión aquí, él habla de cuestiones. Ahora lo que tendríamos que definir es ¿qué son estas cuestiones? Bueno, indudablemente, por la referencia bíblica, por la palabra que se usa aquí, nota aquí, la palabra usada por Pablo para cuestiones es discusiones. Discusiones. Dice Pablo, desechá las discusiones necias e insensatas. ¿Por qué? Porque esto hacen engendrar. A ver, algunos han traducido como dar a luz, conflictos, contiendas, y es una buena traducción ahí. Dice, estas cuestiones, estas discusiones engendran, dan a luz lo que hay dentro, ahí la pelea, la batalla. Ahora, nota conmigo, porque también la palabra cuestiones, la estás viendo en la pantalla, tiene que ver con cuestionamientos. ¿Ves? Como los hijos comienzan a crecer y llegan a una edad donde comienzan a cuestionar. Claro, ellos, viste, no se someten, ellos cuestionan. Y el cuestionar los lleva a tener una actitud y un pecado tan grande de orgullo y esto comienza a avanzar. Y fíjate aquí, presta atención. Los cuestionamientos, claro, son inútiles, son dañinos e incompatibles con la verdadera fe. Ahora yo quiero citarte un versículo que nos va a ayudar a todos, independientemente de nuestro rol dentro del hogar. Fíjate aquí, por favor. ¿Te acordás este texto?
Romanos 14, 19. Pablo está ahí diciendo a los romanos, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. A ver, él está hablando a la iglesia ahí, pero a ver, la familia en nuestra casa no es nuestro primer ministerio, claro. Ahora, nota aquí, yo quiero explicar algo. Lo voy a ir marcando con un cuadro para que vayas viendo. Primero el apóstol cita, dice, sigamos, que nuestra meta esté en aquello que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahora fíjate, aquí, esa palabra paz, hay dos palabras para paz en el griego, esta es una de ellas. Literalmente la palabra paz aquí es eirenés. A ver, fíjate ahí, ¿cómo se traduce la palabra eirenés? Literalmente armonía, pero yo quiero ir más allá, porque esta palabra griega se utilizaba para aquellos, bueno, si bien los judíos tomaban esta palabra para hablar de ausencia de guerras, pero el término era la distinción de alguien, de una persona que promovía la armonía. Alguien que era el capaz de ser usado para promover la armonía entre dos partes. Así que nota aquí, cuando Pablo la usa, él está diciendo que tu vida, que mi vida, sea una vida que promueva la armonía. Ahora, fíjate qué interesante esto. Porque una vida, un padre, un esposo, una esposa, un hijo que Dios usa ahí es una vida que promueve la armonía y entonces esa actitud hace que las diferencias no escalen a batallas. Esa persona ahí que tiene una vida que promueve la armonía hace que esas diferencias no escalen a batallas. Pero mira, también esa vida que promueve la armonía es esa actitud que promueve ese lugar ahí donde se pueden expresar temores, donde se pueden decir los errores, las debilidades, sin miedo a ser heridos. Confesar ese pecado sin miedo a ser juzgado. A ver, ¿por qué Pablo dice aquí, sé una persona que promueve la armonía, pero también la mutua edificación? Porque claro, la armonía promueve la edificación. Ahora, lo que él está diciendo aquí, en este texto, es que él está hablando de relaciones aquí. Pablo está hablando de relaciones. Y él está diciendo que las relaciones se deben fortalecer, no desgastarse. Nota aquí. Pablo invita a los creyentes en Roma ahí a que ellos entiendan que una vida que promueve la armonía está llamada ahí a que la relación se fortalezca, no se desgaste. Y claro, ahí vos podés encontrarte con personas, con familias, que la relación se va desgastando entre esposos, ahí entre los hijos. Y eso se fue desgastando y nos olvidamos que debemos ser eirenés, una vida que promueve ahí la armonía. Ahora yo quiero mostrarte algo más. ¿Te acordás? Cantares 2:15, entonces. Atrapen las zorras, dice la NBI, esas pequeñas zorras que arruinan los viñedos. Nuestros viñedos están en flor. A ver, ¿qué quiere decir aquí? Mirá, lo que quiere decir es lo siguiente, aún hay esperanza. Si se cuidan, darán fruto. Si se cuidan, darán fruto. No todo está perdido, está diciendo Salomón. Ahora, fíjate lo siguiente aquí. Este pasaje es muy llamativo. Isaías 61:4. Reedificarán las ruinas antiguas. Y claro, es un concepto escatológico, pero levantarán los asolamientos primeros. Mira lo que dice ahí. Restaurarán las ciudades arruinadas. Me llamó la atención esa última oración. Los escombros de muchas generaciones. Ahora, ¿sabes qué está diciendo aquí? No solo pasaron ciudades, sino que pasaron personas.
Ahora, creo ahí firmemente que muchas de nuestros hijos son generaciones destruidos. Mira, la palabra ahí escombros es llamativo, porque el término escombros se traduce de tres maneras. Aquí se traduce escombro, pero por ejemplo en Eclesiastés 7 se traduce destruidos. En Isaías 54:1 la misma palabra se traduce desamparados. Así que nota aquí está hablando Isaías de una generación tras generación desamparada, destruida, abandonada. Hemos abandonado nuestro ministerio principal, hemos dejado a un lado ahí el invertir, y entonces vienen los conflictos, ¿no? Viene la discusión y viene la pelea. Y Dios nos llama en esta noche a ser eirenés, una vida que promueva la armonía. Ahora mira, déjame mostrarte este texto porque ha sido un texto que por muchos años quizá no se ha entendido bien. Ahora, yo quiero mostrarte dónde comienza el ministerio. A ver, ¿por qué se generan tantos conflictos muchas veces más allá de nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro orgullo ahí? Hemos olvidado un principio. ¿Te acuerdas este pasaje, 1 de Timoteo 3:4? A ver, yo quiero explicártelo sencillamente, no tenemos tiempo para ver cada palabra ahí, pero Pablo dice, hablando de los pastores, de los ancianos, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Ahora, yo quiero explicar esta palabra gobernar, porque la verdad es que uno necesita entenderla. Fíjate, cuando él dice que gobierne bien su casa, la palabra literalmente en griego se traduce ocuparse de. ¿Nota ahí? Claro, está implícito el concepto de dirigir, de cuidar. Pero mira, hay otros textos donde esta misma palabra se traduce literal. Por ejemplo, ahí en Tito capítulo 3, verso 8, dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Esa palabra ocuparse es la misma que aquí se traduce gobernar. Así que lo que está diciendo Pablo, mira que ese hombre se ocupe de su casa. Ahora, ¿qué es su casa? Por eso el texto habla de hijos, y yo quiero explicar algo aquí, porque se ha desvirtuado un poco. ¿Qué palabra usa Pablo aquí para hijos? Fíjate. Mira, Pablo aquí está usando la palabra tecnón, que es la traducción para niños. Ahora, contextualmente, en la antigüedad, la edad no era la misma que hoy. Pero, ¿cómo definimos un niño? Un niño. Es decir, el que nace, va creciendo, 3, 4, 5, 10 años, 11, sigue siendo un niño, ¿o no? Aunque hay algunos de nosotros que somos niños y nuestra esposa dice, o tengo un hijo más, ¿no? Ahora, nota aquí. Pablo no usa acá, Pablo no usa la palabra neotés, que sí aparece en 1 de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu neotés, literalmente joven. Tampoco Pablo utiliza aquí la palabra brefos, recién nacido, que la usa Pedro, desead como niños recién nacidos. Así que lo que está diciendo aquí es que el hombre, el anciano, el pastor, tiene que ocuparse ¿de quién? De esos niños, esos que Dios le ha dado en la casa. A ver, creció, mayor de edad, se fue, bueno, es otro tema. Pero ahí, ahí comienza el ministerio. ¿Por qué Pablo no usó neotes, que es la palabra joven? Porque él estaba queriendo mostrar que si el ministerio es entendido desde mi casa, trasciende al mundo.
Porque el ministerio comienza ahí, cuando es un niño. Cuando está ahí en una etapa que va creciendo, conoce al Salvador y uno está allí pastoreándole, animándole. No, la escuela dominical lo va a hacer, la iglesia. No. A ver, este es el primer ministerio el cual Pablo nos da, que el Señor nos da a través de Pablo, nuestra casa. Ahora mira, bueno, la misma palabra que vimos recién, ocuparse, es la misma que usa Tito en capítulo 3, verso 8. La NTV lo traduce literalmente. Dice que esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en esta enseñanza para que todos los que confíen en Dios, mirá, se dediquen. Esa palabra es la misma, pues, que utiliza entonces Pablo para decir que gobierne. En otras palabras, el primer ministerio, está diciendo Pablo, comienza ahí. Dedícate ahí a tu casa. Es llamativo, ¿no? Porque Pablo habla a la iglesia y Timoteo iba a ordenar la iglesia, pero fíjate qué interesante es esto. Porque Pablo deja a Timoteo ahí en Éfeso para ordenar la iglesia, primera carta pastoral. Pero paradójicamente, Pablo no le dice a Timoteo, pará, animá a los pastores ahí a que hagan ministerio. Timoteo, enseñale a estos hombres que el ministerio comienza en casa. Era indudable que había una gran confusión con esto. Ahora fíjate, quiero seguir aquí. Cuenta que había una familia, ahí están los padres, ahí está el hijo. De repente se levantan una mañana y el hijo tenía todo su cuarto con maletas. Así que la mamá se preocupa un poco. Y entonces el joven le dice a sus padres, mira ahí, quiero ir a vivir a la iglesia. Así que la madre, el padre, qué bueno. Mi hijo ama la iglesia local. Así que se infló el pecho, ¿viste? Tengo un hijo apasionado por la iglesia. Pero claro, los padres le responden a este joven, es ridículo. En la iglesia no hay casa, o por lo menos no entramos todos. No podemos ir a vivir ahí. Así que el joven le responde a su padre y a su madre, qué tristeza. Claro, imagínate, estos padres no entendían. Y de repente le preguntan los padres, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¡Qué tristeza! Y este joven responde lo siguiente, porque yo quiero al papá y la mamá de la iglesia, no de la casa. Este joven quería ir ahí, a la iglesia, porque él amaba y veía a sus padres ahí en la iglesia, pero cuando llegaban a la casa se transformaban. ¿No te ha pasado esto? ¿No te ha pasado eso en el pasado? Qué triste sería esto, ¿verdad? Ahora mira, yo quiero avanzar porque el tiempo avanzó, ya estoy terminando. Pero mira el Salmo 128:3 lo que dice. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Anota ahí, por favor. Tus hijos como olivo alrededor de tu mesa. ¿Qué está diciendo el salmista aquí? A ver, la planta de olivo, si se cultiva correctamente, con el tiempo, ¿qué hace? Bueno, se convierte en un árbol que puede producir olivas, mira ahí, durante más de 2000 años. ¿Cuál es la clave de esto? ¿En qué estaba pensando el salmista a citar este aspecto? Él estaba pensando en raíces profundas. A ver, yo quiero mostrártelo así, mirá. ¿Cuál es el sentido de este texto? ¿Cuál es el sentido? Bueno, el sentido es porque las vides fructíferas y los brotes de olivo necesitan un cuidado constante para producir y para crecer. ¿Te das cuenta de esto? ¿Te acuerdas cómo comenzamos la reunión ahí? Esas cosas pequeñas, insignificantes, que las maquillamos, pero no las tratamos.
y necesitan un cuidado ahí. Ahora, quiero mostrarte esta imagen. Esta imagen representa a un padre judío. Ahora, yo tengo que llevarte a ese pensamiento ahí, no puedo pasarlo por alto. Porque para un judío esto era importante. El padre judío criaba a su familia alrededor de la mesa. La mesa no era solamente ese lugar para comer, era el lugar para educar. La comida era simplemente el contexto para construir el discipulado y la relación ahí. Cuando el padre judío se sentaba a la mesa, él estaba reuniendo ahí a su familia para dirigirla, para cuidarla y para ocuparse de ella. Eso era su prioridad ahí. A ver, yo quiero mostrar aquí esto, que nuestro problema hoy no es solamente la generación perdida, sino en las mesas donde se sentaron. Ahí están mis hijos, escuchando esas cosas que no deberían haber escuchado. Ahí están los esposos resolviendo conflictos delante de los hijos en la mesa. Y los hijos crecieron y comenzaron a formar amargura, y esto trajo conflicto, y trajo discusiones, y trajo legalismo, y de repente los conflictos. El problema no es solamente esta generación que se está perdiendo, el problema es la mesa donde se sentaron. Ahora yo quiero preguntarte, ¿tu mesa está vacía? ¿Mi mesa está vacía? Mira, ¿te acuerdas este pasaje? Marcos capítulo 2, verso 1. Dice, entró Jesús, Marcos está ahí redactando, y dice, entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. Nota el texto, nota cómo lo describe Marcos. Y se oyó que estaba en casa. A ver. Cuando uno toma esta palabra, es claro, literalmente Jesús estaba ahí. Pero nota la palabra griega que usa Marcos para definir ese verbo. Él usa, para ese verbo estaba, usa esta palabra, mirá, esti, que literalmente se traduce estar presente. Claro, entonces surge la pregunta aquí. ¿Está Jesús en casa? ¿Está Jesús en casa? ¿O solo es un Jesús de reunión? ¿O solo es un Jesús de ministerio? ¿Está realmente Jesús en casa? Pensá eso en esta noche. Mira, Marcos también era reiterativo en describir el ministerio de Jesús. Y fíjate cuando ahí Jesús estaba salvando, y entonces viene la persona y dice, Jesús, yo quiero seguirte, ¿qué hago para ti? Y entonces dice Jesús, vete ¿a dónde? Vete a la China, vete a lo último de la tierra. No, ¿qué le dice Jesús? Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Sabes lo que estaba enseñándole Jesús a este joven? Prioridades. El ministerio comienza en casa. Y si no eres capaz, le dice Jesús, de contarles a los tuyos en casa lo que yo hice en tu vida, no serás capaz de salir a la obra misionera. En otras palabras, Jesús le está diciendo a este hombre, ¡Ey! Tu campo misionero es tu casa. Tu campo de ministerio es tu casa. Vete ahí. Mirá, me llama la atención este verbo, siempre que lo estudié. Porque literalmente esa palabra griega se traduce comenzar. Jesús la usa 79 veces. Y siempre se usa esta palabra para indicar que algo debe comenzar en el lugar apropiado. Así que aquí tenemos un principio. Comenzá en tu casa. Comenzá ahí.
Ese es tu campo misionero, ese es tu campo pastoral, ese es tu campo de acción ahí. Ahora, ¿te das cuenta por qué vienen los conflictos muchas veces? Mira, nuestro ministerio comienza en casa, se confirma en la iglesia y culminará, ¿sabes dónde? En el tribunal de Cristo. Yo quiero mostrarte esta imagen. Esta es una imagen real, es una imagen real. Esta imagen ahí, ese hombre que ves allí, era el pastor de esa oveja. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron algunos años y a este hombre se le había perdido esta oveja. Así que él decidió volver al lugar donde él pastoreaba, literalmente, alimentaba a sus ovejas, las cuidaba ahí. Así que después de tanto caminar, este hombre encontró a esa oveja que se había perdido. Él la buscó incansablemente, no se iba a ir del lugar hasta encontrarla, pero ¿sabes qué pasó? La oveja lo vio. Y la oveja vino corriendo hacia él. No podía moverse tanto. ¿Y qué pasó? Mirá, fue encontrada después de peregrinar perdida por 6 años. Ahora fíjate lo que pasó en 6 años. Esa oveja cargaba un peso extra por no tener un pastor que la cuidara. Así que este pastor tomó ahí las herramientas y solo le llevó 20 minutos cortar el peso extra que ella cargó por 6 años, por no tener pastor. Así que, ¿cuál es la moraleja aquí? Es tiempo de perder peso, es tiempo de perder culpas y vergüenzas. Y yo quiero decirte en esta noche, no lleves esas cargas solos, regresa a Jesús. Yo quiero que ahora prestes atención. Esto que voy a mostrar ahora, quizás ya lo viste en otra ocasión, pero es una publicidad que describe un poco cómo son nuestras familias. Mirá. Salvemos la familia. Yo no sé en qué situación está tu familia, pero sin duda que hay cosas ahí insignificantes que nunca se han tratado. Esas conversaciones que preferimos no hablar. Esas actitudes que prefiero no tocar el tema. Porque la indiferencia, el ministerio, las han maquillado. ¿Sabes qué yo creo? Creo que estamos en un tiempo
donde familias evangélicas, la fe los adorna, no los transforma. Y muchos vivimos con una fe que nos adorna, pero no nos transforma. No puede ser que siempre estés ahí luchando con lo mismo, siempre tu vida en el mismo lugar y no hay cambios. ¿Sabes que si Jesús no toca tu vida, no habrá cambios? Un toque de Jesús lo cambia todo. Un toque de Jesús lo cambia todo. Yo quiero volver para atrás a la imagen que comenzamos, porque de repente, fíjate, de repente es nuestra realidad. Y quiero volver a leerte esa imagen. Y yo quiero leer esto ahora, pero ahora al revés, es decir, comenzaron diciendo te amo y aún se responden te amo. Hay miradas, presta atención al concepto, estoy leyéndolo diferente. Aún hay miradas, aún hay emoción, aún hay intención. Se siguen preguntando cómo estás. Se siguen sorprendiendo. Se siguen escuchando. Se siguen eligiendo. Y poco a poco, cada día, han dejado de lado esos pequeños descuidos. Y entonces hacen cada día, acercándose a Dios, que ese fuego no se apague. Porque el amor entonces no se apaga de un día para otro, se apaga con esos pequeños descuidos. ¿No te pasa así en tu relación con Dios? ¿Cuántas veces tu fuego se ha apagado ahí? ¿Cuántas veces tu fuego por el amor a la palabra de Dios se ha extinguido? Y quiero decirte algo, mírame. ¿Sabes que muchos aman más el ministerio que a Cristo? ¿Sabías que muchos aman más la posición que la obediencia? ¿Sabías que a muchos les importa el renombre, no la intimidad con Dios? Date cuenta, cuando los mueven de su lugar, ¿sabes qué hacen? Se enojan. ¿Por qué? Porque el Dios era el ministerio, no Cristo. ¿Te das cuenta que la fe te adornó, no te transformó? ¿Te das cuenta que quizá en tu familia, en mi familia, la fe es un decoro, pero no es algo genuino? Vamos a orar. Y yo oraba hoy, estos días, esta semana, oraba que la palabra de Dios pueda llegar a tu vida. Satanás, no tengo duda, que ha tratado de distraer, ha tratado de obstaculizar que escuche su palabra. Porque el diablo quiere familias que vengan a sentarse, no familias que vengan a ser transformadas. El diablo quiere que vengas aquí, te sientes y te vayas a cumplir una reunión más. Pero ahí Dios habla y Dios te toca la vida y Dios quiere transformarte. Y quizá en esta noche Dios tiene que ordenar tu familia. Quizá eres una persona que precursor de conflictos y quizá Dios te está llamando a ser una Irenés, una vida que promueva la armonía en el hogar, entre esposos, con los hijos. ¿Sabes qué bueno, qué bendición sería esto? Sería que promover la armonía y que dejes de profundizar este conflicto, romper la unidad, golpear la unidad. Señor, yo te pido que en esta noche, a todos los que has traído a este lugar, tu espíritu se mueva en cada corazón, puedas hablar a cada vida
y que salgamos de este lugar diferentes. De nada habrá servido si nos vamos igual o peor. Por eso te pedimos, Señor, corazones sensibles, para salir de este lugar, reflexionando, recapacitando. Quizá hay que volver a casa, ahí hablar, hay esas cosas incómodas que no queremos. Señor, yo te pido que puedas hablar, que hayas hablado y que puedas restaurar cada corazón. Oramos agradecidos, oh Dios, y confiados en esta noche en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga.